Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Café en el Reino. No saben qué gusto y qué placer es para nosotros estar aquí una vez más en nuestra mesa de trabajo desde Ministerio Olivo Natural, compartiendo aquí en la ciudad de Miami con cada uno de ustedes que están del otro lado del radio, del otro lado de la ciudad o del otro lado del país, compartiendo con nosotros esta hora y media. Para nosotros, todos los que aquí estamos, Patricia Ferrer, David y Vanessa, que son parte del staff permanente de Café en el Reino, nos da mucho gusto poder compartir con ustedes este tiempo que realmente para nosotros es de muchísimo gusto y de muchísima alegría. Muy bien, hoy es lunes 29 de septiembre del año 2014, 5 de Tisri del año 5775, y desde aquí, desde Olivo Natural, los saluda con mucho gusto Richard del Pino. Gracias por compartir este tiempo. Si usted tiene la posibilidad ahora mismo, puede también hacer partícipe a su familia y a sus amigos de este tiempo, porque realmente hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Lo estábamos hablando con Patricia Ferrer, a la cual voy a saludar en unos momentos más, de los temas que íbamos a estar tocando hoy, y realmente, así como los puse en nuestra página de Facebook, en internet, realmente son temas muy interesantes que hablan, ya ahora sí en este caso, hablando del segmento de Encuentro Histórico, acerca de la figura de Jesús. Así que estamos bien contentos de haber llegado a este tiempo. Y como ya la he nombrado y como nos da mucho gusto que esté participando con nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo, Patricia Ferrer, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Todos muy bien. Bienvenida. Gracias, Richard. Hoy viniste de morado. No de morado en el tiempo, ¿no? Pero en el tráfico sí, siempre. No solo por eso, sino que viniste de color morado. Bueno, sí. Yo lo veo violeta. ¿No? Violeta, morado, qué sé yo. Viste que cuando te golpeas la cara sí. te queda ese colorcito, así que me imagino que por eso le dicen morado. Sí, tal vez. Si ustedes, queridos amigos, están prestando atención a nuestra página en la cámara, podrán estar viendo qué linda que se vino Patricia hoy con todos esos colores. Qué mentiroso, pero bueno, te seguís mintiendo, Richard. Uno quiere ser así, caer bien, y vos decís que uno es un mentiroso. Sí. Bien, muy bien, vamos a continuar con nuestro programa. Saludamos a todos nuestros amigos de Facebook, de nuestra página Olivo Natural y de mi página personal Richard del Pino. Hoy tuve la posibilidad de estar en contacto con varias personas en Facebook, a cuales los quiero saludar, pero son muchos, así que los voy a hacer de a poquito a medida que va transcurriendo el programa. Quiero saludar a los pastores Castañeda en la ciudad de Maryland, en Nueva York, también al evangelista Carlos Peña de Barahona en la República Dominicana, que siempre, él es fiel, siempre está ahí con nosotros escuchando, a Albert Restrepo aquí en la ciudad de Miami, en Florida, y a todos los que nos están escuchando en este preciso momento de la ciudad de Hialeah, ciudad donde está ubicada Ministerios Olivo Natural. Gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros. Nos vamos a ir a nuestro primer tema musical, pero antes quiero comentarles qué es lo que tenemos para hoy. En nuestra charla de café lo he titulado Reimaginando los orígenes del cristianismo, un tema que me llamó bastante la atención acerca de un libro que fue escrito. Y también en el segmento de Encuentro Histórico, Patricia nos va a estar hablando acerca de la sociología del movimiento de Jesús. Así que, como verán, estos temas dan para bastante. Vamos a estar tratándolos de la mejor manera posible y de acuerdo a cuanto el tiempo nos lo permita. Olvidé decirles que aquí en la ciudad de Miami hoy sí tenemos un tiempo bastante lindo, bastante despejado. Así estaba, ¿no? Cuando venías para acá. Dejó de llover. De llover, pero bueno, está anunciado lluvia para toda esta semana. Ay, así Dios que, mío, pero por lo menos hoy estamos con un tiempo lindo, despejado y bastante caluroso aquí en la ciudad de Miami. Para aquellos que no lo están viviendo de esa manera, les mandamos desde aquí nuestro calorcito desde Café en el Reino. Y ahora sí, vamos al primer tema musical. Vamos a escuchar a Pescado Vivo, un grupo colombiano que tiene unas canciones bien interesantes. El tema que vamos a escuchar se ha titulado El Paraguas. Preste la atención porque habla acerca de la cobertura de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Es un tema muy lindo, bastante profundo, a pesar de que la música es muy juvenil.
Y en 3 minutos más, ahí sí estamos con ustedes ya metiéndonos directamente en el programa de Café en el Reino. No se mueva, porque todavía tenemos mucho más Café en el Reino. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarlos a compartir unas noches de café con nosotros. Junto a invitados especiales podremos profundizar aún más en el fascinante mundo de las Escrituras. Entre música, comentarios y opiniones, haremos un recorrido por la historia y las raíces hebreas de la fe. Todo esto por el simple hecho de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos todos los lunes y jueves a las 7 p.m. en nuestro programa Café en el Reino. Por aquí, por olivonatural.org. Los esperamos. Aquí en la ciudad de Miami son las 7 de la tarde con 10 minutos. En minutos más ya directamente estamos metiéndonos de lleno en lo que es el programa, pero también quiero saludar
a Carlos René Rodríguez Enamorado de San José, California, a Ministerio de la Reconciliación en Lomas de Zamora, en Argentina, a Edwin Vladimir Mozo Hueso en San Francisco, California, y a Rafael González, que él está en Santa Tecla. Yo pensé que era algo acerca de un piano y que era una tecla santa, pero no, es una ciudad que está en El Salvador, así que le mandamos también un fuerte abrazo a nuestro amigo Rafael González, que está escuchándonos desde Santa Tecla, y como les decía, con todos ellos hoy hemos tenido un contacto a través de la página. Quiero recordarles también el ministerio que están llevando nuestros amigos adelante en la ciudad de Sderot, allí en Israel, en la frontera con Gaza. Ellos están trabajando, como siempre les digo, con los niños, con los ancianos, con los soldados, con los necesitados, a través de ayuda física, como es en el caso de los niños, alimentos, pañales, leche, y también ayuda psicológica a todos aquellos que han tenido algún inconveniente por los sucesos acontecidos, ya conocidos por todos nosotros hace unas semanas atrás. Desde aquí, desde Olivo Natural y desde nuestro programa Café en el Reino, aportamos nuestro granito de arena para este ministerio que se llama Israel-medio handsofmercy.org. Repito nuevamente, Israel-medio handsofmercy.org, manos de misericordia en español, y ellos justamente están ofreciendo sus manos para llevar misericordia a todas estas personas necesitadas. Nosotros desde aquí también extendemos nuestras manos para poder colaborar con ellos allí en todo lo que podamos y lo que esté a nuestro alcance, desde aquí, desde la ciudad de Miami, y ustedes desde la ciudad donde se encuentren. Puede entrar ahora mismo mientras nos escucha, abrir una nueva ventanita en su computadora y puede marcar www.israel-medio handsofmercy.org, y allí, de acuerdo a lo que el Señor ponga en su corazón, usted estar colaborando con estos amigos, con este ministerio que está haciendo una labor excepcional. Gracias desde ya por contar con su colaboración, y les enviamos a todos nuestros amigos allí en la ciudad de Sderot un fuerte abrazo desde aquí, desde nuestro programa Café en el Reino. Muy bien, solo quiero recordarles también que si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar desde el principio el programa, o si ya sabe, teniendo en cuenta que nuestro programa es de 1 hora y media, que no lo podrá estar escuchando todo, mañana en nuestro canal de YouTube, el canal de Olivo Natural, usted también podrá escuchar completo este programa. La ventaja que tiene es que de muchos de estos programas siempre es lindo tomar notas, tomar apuntes, y ahí en nuestro canal de YouTube, el canal de Olivo Natural, usted puede frenar en el momento que crea necesario el programa, hacer las notas que quiera y nuevamente proseguir escuchando este programa. A partir de mañana, no lo olvide, o coménteselo a su familia o a sus amigos en nuestro canal de YouTube, el canal de Olivo Natural. Usted podrá volver a escuchar el programa del día de hoy. Y recordarles también que usted nos está escuchando a través de olivonatural.org. Bien, ¿lista para comenzar? Sí. Sí, son las 7 de la tarde, 14 minutos aquí en la ciudad de Miami, y les repito que hoy es lunes 29 de septiembre del año 2014, 5 de Tisri del año 5775. Hemos comenzado un nuevo año, el nuevo año judío, hace solo 5 días. Hemos sido partícipes también de lo que sería, vamos a hablarlo de esta manera para que sea de mayor entendimiento para nuestros amigos que nos escuchan. Hemos participado de una fiesta que el judaísmo hace para, en cierta forma, despedir el año anterior y comenzar el año nuevo con la bendición del Señor. Tanto Patricia, que está con nosotros, como su esposo, y bueno, en mi caso, con mi esposa, hemos estado participando de esa fiesta, y realmente ha sido muy linda, y como siempre muy interesante poder estar dentro del pueblo del Señor participando de estas fiestas que son conmemoración
y un llamado de parte de Dios para que todos como pueblo del Señor estemos participando delante de su presencia. Así que, dicho esto, vamos a comenzar entonces con el programa de hoy. Vos sabés que, Patricia, aquí en la oficina de Ministerios Olivo Natural, siempre estoy buscando temas, buscando cosas, buscando, si las pongo en Facebook, la pongo en nuestra página de Olivo Natural, y también voy buscando temas para los programas que hacemos de Café en el Reino. Y hoy me llamó poderosamente la atención, yo te lo comentaba hace unos momentos atrás, un libro que se ha escrito, un libro que ha sido publicado por Verbo Divino y que ha sido escrito por Carmen Bernabé y Carlos Gil. Realmente yo no, esto es una publicación del año 2008, ya hace algunos años atrás. Realmente, pero es bastante nueva entonces. Sí, relativamente nueva. No abrí el libro, no me puse a leerlo porque no tenía el tiempo. Solamente es que me llamó poderosamente la atención el título que ellos utilizaron. Esto está hecho en España, son unos investigadores españoles que están buscando a través de la historia, de la arqueología y todo ese tipo de cosas, todo lo que hoy permite la tecnología, buscando realmente cuáles son los orígenes del cristianismo. Y por eso me llamó bastante la atención. El título, lo vuelvo a repetir, es Reimaginando los orígenes del cristianismo. Cuando leí esa palabra, no la frase completa, sino la palabra reimaginando, empezaron a surgir cosas en mi cabeza, ¿no? Y esas eran las que quería traer ahora para ponerlas acá arriba de la mesa y poder charlarlas un ratito con vos. Yo pensaba esto, ¿no? Si ahora se están reimaginando, ¿no?, los orígenes del cristianismo, también hubo un momento que se lo imaginaron. Claro, porque si ahora lo reimaginan, hubo algún momento en que se lo imaginaron. Entonces, ¿qué fui a hacer? Fui a lo que se dice en Argentina un mataburro, que traducido al español sería un diccionario, para ver qué era lo que significa la palabra imaginar. Te voy a dar solo 2 puntos del significado de esa palabra. Imaginar significa formar en la mente imágenes o representaciones de cosas o personas reales o irreales. En segundo término, significa considerar posible o probable una cosa sin estar completamente seguro a partir de ciertos indicios y señales, figurarse o suponerse. En estos últimos tiempos, y ya lo hemos tratado en alguna oportunidad aquí, se está mucho hablando acerca de esto, de reimaginar, se está hablando acerca de reinterpretar, por ejemplo, los escritos, las palabras del apóstol Pablo. Ahora estos hermanos y amigos ahí en España están reimaginando los orígenes del cristianismo. Estamos como haciendo como una reevaluación de todo lo que nosotros ya tenemos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en cierta forma de historia, y por eso yo quise planteártelo aquí, porque la historia de lo que estamos tocando está íntimamente ligada y relacionada con lo que es el Nuevo Testamento. O sea, no hay forma de sacarlo de ahí, porque estamos hablando acerca de los orígenes del cristianismo. Entonces, es como que suena muy fuerte estas definiciones, ¿no? Suena como cuando estamos hablando en cierta forma del cristianismo. O sea, no es que estamos hablando de que estamos reinterpretando cómo se fundó la ciudad de La Plata. O sea, no es eso. Estamos hablando de cosas bien profundas y bien interesantes, las cuales, si se llegaran a manejar de una forma en la cual no importa el que escucha, puede llegar a herir a muchas personas, ¿me entendés? Porque son temas bien delicados. Nosotros tenemos toda una estructura formada que nos han venido enseñando y nos han venido formando a través de los años, pero resulta que todos estos tipos de reimaginaciones o de reinterpretaciones pueden algunas cosas echar por tierra todo lo que a nosotros nos habían enseñado, y eso puede causar alguna molestia. No sé qué es lo que pensás vos acerca del tema. Sí, siempre va a pasar eso. Por un lado, en el mejor de los casos, puede llegar a pasar ese tipo de crisis por ahí de conciencia, porque
está relacionado también con la experiencia que una vez hablábamos de eso. Por un lado está la experiencia personal que uno ha tenido, lo cual hace que te afirmes en ciertas distintas formas de creer, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, las distintas investigaciones también dan a luz, como todos estos investigadores, dan a luz muchas cosas que antes no se sabían, y que bueno, justamente eso es lo que va a hacer entrar por ahí en crisis. Entonces, por un lado, a nivel individual, a nivel personal, sí, puede pasar. En el mejor de los casos puede llegar a herir, o a lo mejor o molestar, o incluso hacer sentir rechazo. O sea, la persona por ahí puede sentir rechazo, claro, a todo lo nuevo, o pero también a nivel institucional va a molestar muchísimo. Como pasó en la época de Jesús, ¿no? Claro. Porque justamente en la época de Jesús también pasó lo mismo. Sí. Es decir, entraron en conflicto distintas formas de ver, de acercamiento a la interpretación de las escrituras, y eso fue lo que trajo conflictos. Y eso es lo que generó distintos tipos de movimientos. Ahora, mira. Y con el cristianismo es bien complejo todo, porque sí, es bien diversificado. Pero vuelvo a repetirte lo mismo, porque me llama a la atención esa palabra, reimaginando. Entonces vuelvo al mismo punto. Es como que alguna vez se imaginó. A ver, mira, tiene mucho que ver con lo que vos vas a tocar hoy, con el segmento de Encuentro Histórico, pero también son cosas que tal vez nunca nos han explicado, claro, nos han enseñado bien. Intentemos hacer una línea en la historia, pero vamos a frenarnos ahí en la época de Jesús. Jesús tuvo su ministerio, ¿sí? Que hasta que él tenía 33 años, ¿ok? Murió, resucitó, quedaron sus discípulos. ¿Cuánto tiempo pasó? Porque nosotros hoy tenemos el Nuevo Testamento, claro, escrito, ¿no? Claro, el Nuevo Testamento son 4 evangelios más todas las cartas y el Apocalipsis. Sí, lo que quedaron canonizados. Exactamente. Los que quedaron, claro, porque hubo muchos más escritos, pero esos son los que quedaron canonizados. Ese es otro tema también sumamente bien interesante. Okay. Ya lo vamos a tocar. Sí. Pero dicen, según he leído unos cuantos historiadores, el Nuevo Testamento se escribió en un periodo más o menos de 70 a 80 años. Claro, después básicamente... O sea, hasta el año 70, hasta el año 80. Un poquito más, tal vez. Sí. Okay. Porque le dan, digamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, supuestamente es el más tardío. Claro. Por la connotación que tiene de una cristología tan avanzada o tan elevada. Ya se supone que es un evangelio muy tardío. Claro. Las cartas de Pablo cronológicamente son lo más, digamos, lo más próximo. Es decir, una vez que ya esa comunidad, digamos, en el momento que muere y resucita Jesús, después quedan los discípulos, y ahí nomás se van a formar varios grupos. No es un solo grupo solamente. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, esos son los que van a empezar a dar a luz. Claro. Los escritos, pero en realidad ahí aparece también el movimiento de Pablo, y de hecho son las cartas de él, es lo más, digamos, próximo al movimiento de discípulos. Se supone, según la investigación de estos historiadores, que los evangelios se escriben mucho después, incluso hasta llegan a tener la hipótesis que se escribe después de la destrucción del templo. Entendiendo que hay un periodo de tiempo bastante interesante entre cartas, entre las cosas que se escribieron, entendiendo que la forma de comunicación que había en aquel día no es la que nosotros tenemos hoy, claro, entendiendo el mensaje es diferente, entendiendo que Pablo no conoció a Jesús, claro, no estuvo con él, no participó, entonces sería una locura muy grande pensar que muchas cosas se imaginaron en aquel tiempo y están escritas sobre imaginaciones o sobre ciertas hipótesis. No, o sea, para los historiadores eso, o sea, es lo más normal. Okay. No es ningún susto pensar así. Desde el punto de vista de la fe, sí puede llegar a deslegitimar, que es lo que vos planteás. Digamos,
la base por la cual se sostiene la fe. Si se piensa, por ejemplo, que esa palabra, vamos a quedarnos con la palabra reimaginando. Quiere decir que ya dan por sentado entonces que se imaginaron. Es decir, si ellos se están reimaginando, dan por sentado de que lo anterior también fue parte de una imaginación. Entonces ya esa solamente el tono de ese planteo deslegitima la veracidad por ahí hasta llegar a deslegitimar a veces la veracidad de los hasta de los mismos evangelios. Lo que no estamos diciendo, o lo que ni siquiera se nos pasa por la cabeza, es que ellos se imaginaron a la figura de Jesús. No, claro. Ni se imaginaron su ministerio, ni lo que él vino a hacer. No. Lo que sí también es cierto, y ahí es un punto muy interesante, porque normalmente todo lo tomamos a las corridas, y tenemos que en cierta forma frenarnos en algún momento y pensar, mira, yo te explico esto. Hay cosas que de 3, 4 años atrás, que yo no me las acuerdo ahora. Tal vez acontecimientos que mi esposa me dice, ¿te acordás de tal cosa? No, o sea, y cuando ella me lo empieza a refrescar, ahí me voy acordando. ¿Cómo es posible entonces que se acordaran tan perfectamente de las palabras? Claro. Pero, si realmente pasaron muchos años. Sí. Bueno, pero es que se iban, las primeras comunidades, parece que iban escribiendo algunas logias, se le llama, los dichos de Jesús. Que ya viste que habíamos hablado el otro día que está la hipótesis de que se pudieron haber escrito o en arameo o en hebreo, pero de hecho concretamente no tenemos ni un manuscrito, ni en hebreo ni en arameo, entonces no se puede asegurar. Pero sí está la hipótesis, está la probabilidad. Ahora, después las comunidades que surgieron de discípulos después de esos primeros discípulos, son las que concretamente empiezan a escribir, por lo menos en griego, esos primeros escritos, que se les llamó, ya te digo, los dichos de Jesús, que andaban sueltos por ahí. Claro. Entonces después, evidentemente, hay un editor, digamos, que es el que hace que va a compilar todos esos materiales, entre por un lado la tradición oral, que ahí sí tenés que contar con la memoria, pero probablemente que la gente antes tenía muy buena memoria para relatar las cosas que pasaban. Por otro lado, también toman las distintas fuentes, que ya te digo, son esos escritos sueltos, y de ahí entonces se van a ir compilando los evangelios. O sea, es toda una labor, un proceso, por un lado de investigación, por otro lado de tradición oral. Está bueno lo que dijiste recién, tenían buena memoria, y cuando dijiste eso, automáticamente se me vino a mi mente, claro, el estilo de vida de aquel tiempo no era el nuestro de ahora. No, o sea, hoy vivimos las corridas, una locura, vivimos en un mundo que no para, y todo lo necesitamos hacer en un microondas. Y muy mediatizado todo. Claro. Entonces, todo se maneja, en cambio, antes no era así. Las cosas quedaban grabadas realmente con una fuerza poderosa. Sí, ¿no? Los milagros, la sanidad, todo el movimiento de Jesús. Pero no solo eso, porque también me imagino, por ejemplo, que en aquel tiempo no se usaban libros, se usaban rollos. Sí. Por ejemplo, la Torá estaba en un rollo, o sea, como si uno va a una sinagoga hoy, lo ve más o menos, se imagina cómo podían haber sido en aquel tiempo. Y si uno ve que el apóstol Pablo andaba caminando de un lado para otro, me imagino que no andaría con un rollo de la Torá encima, claro. Me imino que todo lo tendría en la memoria. Puede ser, y aparte, en cada sinagoga habría un rollo, también, y aún en la diáspora. Las primeras comunidades cristianas son las que no tenían casi nada. Claro. Ya no tenían nada porque salen, y sobre todo las de la diáspora y de las ciudades sobre todo helenísticas, no tenían nada, porque, viste, no tenían una primera principal, que ya de alguna manera después vamos a ver, que en un primer momento estuvieron ligados con la sinagoga, pero después fueron expulsados, digamos, por creer en Yeshua, ¿no? Claro, Jesús. Claro. Y entonces quedaron sin nada. Entonces lo único que tenían, hubo comunidades que lo único que tenían era una carta de Pablo. Y nada más. Claro. Imagínate. Aunque en aquel tiempo también se manejaba mucho la Septuaginta, ¿no? Bueno, pero era de todas maneras, era una traducción de las escrituras, de las escrituras hebreas al griego, pero que también estaban en las sinagogas de la diáspora. No las tenía la comunidad. Claro.
Porque si no, o sea, aparte en aquel tiempo la producción de ese tipo de material era muy caro y no podía tener acceso a... Y acordé que la mayoría en un primer momento eran las masas más desprotegidas, claro, y desposeídas, las que justamente se acercaban a este mensaje, digamos. Claro. ¿No? De eso vas a hablar un poco, ¿no? Cuando hables de la sociología del movimiento de Jesús. Sí, está basado en el libro justamente que se llama Sociología del Movimiento de Jesús, de Geert Theissen. Y él va a analizar, a mí me gusta porque él analiza un poco los factores, analiza los roles y también la influencia que tuvo este movimiento de Jesús en la sociedad. Hoy, por ejemplo, podemos hablar un poco de los factores que él ve que son los que incidieron mucho, claro, para que este movimiento pudiera, digamos, surgir. Entonces, por ahí él habla de 4 tipos de factores, claro, económicos, hay factores socioecológicos, que es la relación del hombre con la tierra, digamos. Están los factores sociopolíticos, que son, claro, un poco los más importantes. Y también están los factores socioculturales, claro, que son los que entran en conflicto. Claro. Son movimientos de distintas formas de interpretar entre los judaísmos, entre el judaísmo del primer siglo y las distintas comunidades de judíos que había en el primer, claro, siglo. Son temas bien interesantes de plantear y de considerarlos, digamos, de una forma diferente a cómo se manejan todas las cosas hoy en día, ¿no? O sea, todo hoy en día es a la ligera, a la, sí, rápida, y justamente es lo que no hacen los historiadores cuando investigan. Todo lo toman con cierta calma, con tranquilidad, para poder intentar de alguna forma u otra profundizar más en esos tiempos y en todo lo que era la sociología, como vos venías diciendo recién, que rodeaba todo esa geografía, ¿no es cierto? Sí. Para poder entender mucho mejor las cosas. Mira, con respecto al tema, ya vamos a entrar en unos momentos más con el tema de la sociología del movimiento de Jesús, pero para ir redondeando esto, quiero hacerte una pregunta más, porque dentro de una pregunta me hago 3 preguntas más. Pero ya es como para terminar esto, porque me interesa tu punto de vista. Esto sí va hacia tu punto de vista. Y quiero, mira, te lo digo en 3 puntos diferentes. Hablando acerca de las reinterpretaciones y las reimaginaciones, todo lo que estamos viviendo acerca de este tiempo, ¿no? Entonces, la primera ¿es posible que el avance tecnológico y arqueológico permita reinvestigar estos temas? Claro. Eso es uno. Sí. 2. ¿Es posible que el descontento en una gran parte de los miembros de las iglesias en cuanto al manejo de estas abra una puerta para esta clase de temas? Sí. 3. Y esta es una de las que comúnmente escuchamos en las iglesias. Dice, o que el diablo está interviniendo en la iglesia, intentando introducir nuevas ideas para apartar a la gente de la verdad bíblica. Bueno, eso es una especie de bueno, ¿quién lo dice eso, por ejemplo? O sea, son 3 preguntas que me planteé yo. Porque puede ser esa última pregunta, quiero ver quién la dice, si la plantea la persona de afuera o la plantea desde el punto de vista institucional. Porque si se plantea desde el punto de vista institucional, siempre van a decir que o puede haber una reacción frente a estas nuevas investigaciones de rechazo, como te dije. Claro. ¿Por qué? Porque va a deslegitimar su posición de poder y su posición justamente de dogmática de poder llevar adelante, digamos, una idea y además una posición de influencia sobre la sociedad. Entonces, que no es tanto tampoco en el momento que vos ya también ves que también hay como un descontento en general también. O sea, no hay duda de que en este momento se está viviendo una etapa de crisis de valores, tanto en la sociedad como dentro de las mismas instituciones. Es muy parecida a la época de Jesús, lo que se está viviendo ahora. Y en este momento todas las instituciones de poder son las que están siendo justamente
confrontadas. Entonces, si esa investigación va a ayudar, va a traer luz, no confunde, a mí me parece para nada, porque está hecho bajo también una base bien racional, con fundamentos, y no va a confundir, simplemente va a traer más luz, y en lo posible hay que ver si te acerca más a Jesús, y si te acerca más al Dios de Israel, es bien válida, es bien valedera. Claro. No que te alejes, sino que por el contrario, el acercarte más a Él. Eso va a ser digamos, un termómetro como para saber si vale la pena o no. Bien, nos gustaría también, ya que usted nos está escuchando de diferentes ciudades o de diferentes partes del mundo, también nos encantaría poder tener su opinión acerca de esto que estamos tocando. O sea, ¿es posible que el avance tecnológico y arqueológico permita reinvestigar estos temas? ¿Que el descontento en una gran parte de los miembros de las iglesias en cuanto al manejo de estas abre una puerta para esta clase de temas? ¿O que el diablo está interviniendo en la iglesia intentando introducir nuevas ideas para apartar a la gente de la verdad bíblica? Usted tiene un arma para poder respondernos en este momento, si es el chat que está en la página de olivonatural.org, donde usted nos está escuchando en este momento. Si usted va hacia la parte de arriba de la página, va a encontrar un lugar que dice chat, aprieta con el mouse y lo va a llevar a un lugar donde usted puede estar conectados en este momento con nosotros, hacernos preguntas de estos temas que estamos hablando, y por supuesto que dentro de las posibilidades del tiempo estarán respondidas en vivo. Sería para nosotros de gran gusto que usted se pueda comunicar con nosotros y también pueda opinar acerca de este tiempo que estamos viviendo, acerca de reinterpretar o de reimaginar las cosas que tienen que ver con la iglesia y con el cristianismo. Nos vamos a un corte musical, enseguida estamos con ustedes, vamos a escuchar a Miel San Marcos con el tema musical Tu Nombre, y enseguida entramos directamente con el segmento de encuentro histórico que hoy tiene como título Sociología del Movimiento de Jesús. No se mueva, por favor, porque en 3 o 4 minutos más seguimos con usted, porque todavía tenemos mucho más café en el reino. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarlos a compartir unas noches de café con nosotros. Junto a invitados especiales podremos profundizar aún más en el fascinante mundo de las Escrituras. Entre música, comentarios y opiniones, haremos un recorrido por la historia y las raíces hebreas de la fe. Todo esto por el simple hecho de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos todos los lunes y jueves a las 7 p.m. en nuestro programa Café en el Reino. Por aquí, por olivonatural.org. Los esperamos.
fuerte abrazo para nuestros amigos que nos escuchan desde Monte Laurel. Me gusta como lo dice David siempre, Laurel, no sé qué dice, pero claro, está difícil el tema, así que decimos Monte Laurel, inglés. Allí en Nueva York. Desde Boston, Massachusetts, nos están también escuchando. Mirá, vos ya somos re internacionales por todos lados. Y también desde West Palm Beach, acá en la Florida. Muchas gracias por estar conectados todos ustedes con todos nosotros. También le mandamos un fuerte abrazo a Marianela Ferreira en la ciudad de Mercedes, en Argentina, a Selene Romero en la ciudad de Guasave, en México, y también a Erika Joana Arias, que está en Miami Lakes, aquí en la Florida. Para todos ustedes, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí en nuestro programa Café en el Reino. Les recuerdo que usted nos escucha desde olivonatural.org, que hoy es lunes 29 de septiembre del año 2014, 5 de Tishri del año 5774, y que ahora sí tenemos aquí a Patricia Ferrer para compartir con nosotros el segmento de Encuentro Histórico. Hace unos momentos atrás, mientras hablábamos en nuestra charla de café del tema que nos convocaba, vos ya te comenzaste a meter en lo que era este tema que traías para hoy. Me resultó bien interesante entender el programa de la semana pasada, cuando hablaste acerca del movimiento de Jesús en Galilea y todos sus comienzos y todo lo demás. Y por qué creo que esto tiene una íntima relación con eso, porque ahora vamos a comprender cómo era la sociedad en ese tiempo, la sociedad donde, comenzó, claro, se gestó todo lo que era el mensaje de Jesús. Creo que estoy bien enfocado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, así que ahora tenés todo un buen tiempo por delante, porque recién son las 7 de la tarde con 45 minutos aquí en la ciudad de Miami. Así que tenés bastante tiempo para poder explayarte en todo esto que trajiste preparado para hoy. Por ahí si me olvido me ayudas. Yo te ayudo, vos no te preocupes. Porque a veces la memoria de uno a esta edad, ¿viste? Ya. Bueno, ya empezamos. Pero a mí me gusta siempre compartir los libros de los cuales yo estoy sacando el material. Sí. Eso se llama honestidad. Exactamente, porque nada de esto, habíamos dicho que surge, digamos, sin una previa, digamos, recomendación, claro, a todos los que les gusta ahondar y poder profundizar este tipo de investigación, por lo menos leer estos autores que son los que van a traer luz, justamente, claro, lo que estábamos hablando recién, claro, a todas estas cuestiones, y podemos entender un poquito más el mensaje de Jesús. Exacto. En la Biblia. Esa es la intención, ¿no? Claro que esa es la intención, porque a veces, por ejemplo, si lo lees, aunque no digo que no va a servir, claro que sirve. Claro. La palabra siempre es la palabra, pero siempre se va a enriquecer cuanto más sepamos, ¿no es cierto? Y todos estos días, anteriormente, habíamos venido siguiendo todo el libro del judaísmo del periodo del Segundo Templo, sí, de Paolo Sacchi. ¿Te acordás que a mí me interesó mucho eso? Porque era básicamente la intención fue hacer como un análisis diacrónico, lineal, ¿no? En el tiempo, desde el regreso de los judíos exiliados que estaban en Babilonia, hasta prácticamente la etapa de la destrucción del primer templo, que no la abarca, él simplemente llega hasta la época de Herodes. Y básicamente tenemos que entender, habíamos visto todo el desarrollo de todas esas comunidades. Y por ejemplo también habíamos mencionado otro buen libro para poder entender todo el contexto sociopolítico y y también económico, una muy buena descripción. Hay dos libros, que es el de Joseph Klausner y es el de Joaquín Jeremías. También habíamos hablado, los dos hablan también de Jesús. Jerusalén en tiempo de Jesús. Claro, ¿no? Jerusalén en tiempo de Jesús, el de Jeremías. Y Joseph Klausner dice Jesús y sus enseñanzas.
son bien interesantes porque dan una descripción pormenorizada de la situación. Hoy lo que estamos siguiendo es el análisis que hace Gerd Theissen, que él se va a dedicar a hacer todo un análisis, una mirada sociológica. ¿Qué quiere decir? Que va a poner un poco la mirada en el rol, por ejemplo, del movimiento de Jesús, que hoy ese tema no lo vamos a tocar, o sea, el rol que cumplían cada uno y todo eso, sino hoy lo que vamos a ver, el tema de los factores, ¿no es cierto?, que son los factores que hay alrededor para que esto, digamos, ayude a entender el porqué de estos movimientos, que no, el de Jesús no era el único. Y después otro día podemos ver también el análisis que él hace también sociológico, pero está basado también en la influencia que tuvo este movimiento. ¿La influencia sobre quién? Sobre toda la comunidad, digamos, porque no quedó ahí, sino que después, para poder entender, ya después sí habría que empezar el distinto camino que tomaron las distintas comunidades, porque de entrada, casi prácticamente desde un primer momento, no hubo una sola comunidad que creía en Jesús, sino que hubo de entrada varias, o sea, diferentes, y que tomaron distintos caminos. De ahí por eso hay diversificación, y tiene que ver con el origen del cristianismo, porque también echa abajo un poco la idea de esa, ¿cómo te puedo decir? Esa idea monolítica que siempre se ha comentado, de que era uno solo el movimiento y después se fue, digamos, diversificando por motivos de herejía, o se había considerado, digamos, que hubo un solo mensaje del primer momento y después hubo herejías que se fueron introduciendo en la iglesia. Ese fue siempre el mensaje, digamos, que se dijo de parte, digamos, de los seminarios siempre. Pero desde la investigación histórica es al revés, es exactamente al revés. No es que hubo un mensaje monolítico, sino más bien hubo varios, y que después justamente fue la ortodoxia la que monopolizó, digamos, una sola interpretación, y es la que va después llevar adelante, digamos, la iglesia oficial. Ahora, ¿no es cierto? Si solamente nos detuviéramos, solamente un momento, y veríamos, por ejemplo, el tema de los concilios que se fueron dando paulatinamente, y después el concilio con Constantino, o sea, todos esos concilios, ahí nos daríamos cuenta, pero perfectamente, de que había muchas ideas, y que había que unificarlas. Sí. Claro, ese era el tema de los concilios. Sí. ¿Me entendés? Sí. O sea, que es bien interesante todo eso. Sí, porque sobre todo, pero está relacionado, justamente, había que unificarla, pero una cuestión, de reprimir todas las demás. Pues claro, por supuesto, pero había que unificarla. A través de la represión. Que había muchas. Sí, o sea, no, claro. Y después, a mí me interesa mucho lo de los concilios, después falta todavía cuando lleguemos, porque ahí vamos a ver el origen de muchas tradiciones que hoy se tienen como bíblicas. No, son decisiones conciliares, no son bíblicas. Seguro, así que bueno. Pero bueno, este movimiento de Jesús, lo que plantea Gerd Theissen en el análisis de los factores, él ve básicamente o analiza 4 factores fundamentales. Están por un lado los socioeconómicos, están por un lado los socioecológicos, los sociopolíticos, y después los socioculturales, que son todo el conjunto de las tradiciones y los valores, ¿no es cierto? Todo eso siempre, él te plantea que siempre hubo crisis, digamos, y tensiones. Nunca, digamos, hubo, digamos, una especie de armonía en todos estos factores. Vamos por el socioeconómico, que es el fundamental también, aquí. Perdón, ¿él está hablando de Galilea o está hablando de todo lo que era ese territorio en general? Todo el territorio en general. Por ahí te va a plantear, ¿cómo te puedo decir? Discrepancia o tensión entre Galilea y Jerusalén, ¿no es cierto? Y te muestra el contraste. Y también las ciudades helenísticas, que son todas las que están ahí alrededor, que eran todas ciudades que habían ya desde los tiempos de Alejandro, que estaban ahí viviendo los colonos, pero hacía rato, y que se habían formado todas las polis con toda una estructura bien helenística, muy diferente a las de
Jerusalén sobre todo, y las de Galilea, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a haber siempre tensiones, digamos, en todo tipo, entre la población, entre la población judía y la gentil, y al mismo tiempo era oportunidad de negocio y de trabajo. Claro. Pero al mismo tiempo había problemas y crisis con las clases pudientes y aristocráticas que estaban justamente concentradas en Jerusalén. Básicamente él pone como causas de esas tensiones, básicamente, bueno, habíamos visto el otro día que hubo muchas guerras, digamos, ¿no? Muchas guerras civiles, y los que estaban en el poder, en este caso, bueno, Galilea, que ya habíamos visto que estaba Herodes Antipas ahí, y Perea, pero y después también estaba la otra parte de Jerusalén con Idumea, ¿no es cierto? Y toda la zona de Samaria, habían quedado bajo los procuradores romanos, ¿no es cierto? Y Herzstein te va a mostrar que las relaciones entre los grupos de poder muchas veces no eran tan armónicas, digamos, armoniosas muchas veces como se ha creído. Claro. Porque, por un lado, estaba la aristocracia sacerdotal, digamos, en Jerusalén, que siempre es la que va a pugnar por tener el poder, el control, ¿no es cierto?, sobre la población. Ya habían logrado, digamos, de alguna manera, al sacar la monarquía, que es cuando piden que Arquelao lo saquen, y se ponen ellos, digamos, y el Sanedrín era el que constituía el órgano de justicia y de control social, pero no te vayas a creer que siempre se llevaban muy bien y de maravillas con los procuradores. Lo que pasa es que, y al mismo tiempo el procurador que estaba ahí en ese lugar, siempre estaba como subordinado al legado del gobernador de Siria. Es decir, siempre él, digamos, tenía que dar cuentas a lo que él no podía hacer lo que quería tampoco ahí, y siempre tenía que dar cuenta al legado de Siria, y a su vez este estaba subordinado al emperador, es decir, era toda una jerarquización que había que respetar, no era que cada uno podía hacer lo que quiera. Y eso, ya te digo, siempre había problemas con los sacerdotes, pero bueno, de alguna manera siempre ellos, de una manera aparente, siempre tenían sus privilegios. Jerusalén, por ejemplo, es una ciudad en la cual va a vivir del templo, es decir, los trabajadores incluso que están ahí son los que continuamente dependen del templo. Claro. Es decir, y el templo, ¿cómo se sostenía? Por los diezmos y por las colaboraciones que daban los de la diáspora, los judíos de la diáspora, pero al mismo tiempo también lo que traía mucho ingreso a la ciudad eran las peregrinaciones, es decir, la época de las fiestas. Se dice que, por ejemplo, en la población, por ejemplo, en los tiempos normales eran 25.000 habitantes, según Flavio Josefo, son las, estadísticas o las cifras que maneja él. Pero que en la época de las fiestas, sobre todo en Pesaj, en Shavuot, en Sukkot, se triplicaba. Entonces, muchas veces estamos hablando de más de 50.000 personas, ¿no es cierto? Mucho más. Entonces, lo cual quiere decir... para dar una idea más o menos a los que nos están escuchando, ese fue el problema cuando nació Jesús. Claro. Que no había lugar para que María pudiera tener el parto en un lugar normal, digamos. Bueno, porque se piensa de que fue en la fiesta de Sukkot, claro, ¿no es cierto? Cuando en un momento... Pero bueno, ahí también vas a ver que los evangelios, algunos te muestran un relato y otros te muestran otro relato, porque también dice que, por ejemplo, hay un evangelio que te dice, sí, que está el tema del mesón, pero en otro evangelio vas a encontrar que cuando los magos llegaron, lo fueron a ver al niño a la casa. Entonces, no se sabe si es que en la casa o en el mesón, pero bueno, ese era un problema, o sea, pero digamos... No, es que decía que en el mesón no había lugar. Ah, claro, exacto. Y habla de bueno, o sea, ahí es bien cuestionable también ese texto, porque también
datos históricos que no coinciden, porque por ejemplo cuando ponen el censo de Augusto, eso no pasó hasta después de que sacaron a Arquelao, que fue más o menos 10 años después que nació Jesús, ese censo, que lo hizo Quirino, ¿no es cierto?, el gobernador de Siria. Entonces no correspondería a que cuando nació Jesús, es decir, porque se sabe que Jesús, antes de morir Herodes, él ya había nacido. Claro. Por lo tanto, es más probable que haya sido realmente una fiesta de Sukkot, la que pasaba de que tenían que, digamos, en el momento que nace Jesús, es por eso que había mucha población. Claro, exacto, sí. No tanto por el censo, porque ya te digo, históricamente no coinciden los datos. O sea, en el momento que se hace el censo, ya te digo, era después que lo destituyen a Arquelao, que ahí es cuando pasa ya directamente a provincia romana, directamente. Entonces, bajo esa administración había que, sinceramente, saber las propiedades que tenían las personas para poder sacar los impuestos. Claro. Y por otro lado, los historiadores también comentan de que no era necesario trasladarse, en el sentido de que cuando vos te censaban directamente con la propiedad que tenías, claro, para saber el tema del impuesto, o sea que no era necesario trasladarse. Lo cual, ya te digo, implica que se piense más, ya te digo, en la fiesta de Sukkot, es casi seguro. Y por otro lado, bueno, ya sabemos, ¿no?, que digamos, la tradición católica es la que implementa la idea de que Jesús nació un 25 de diciembre porque eso fue un monje, claro, digamos, que hizo ahí un cálculo y se le ocurrió, digamos, poner el 25 de diciembre, cuando, o sea, no puede ser nunca posible porque ya en diciembre hace mucho frío, claro, no puede haber pastores, tiene que ser más bien otoño, claro, claro, y justo coincide con la fiesta de Sukkot. Eso por un lado. Pero bueno, estábamos hablando de la tensión que había entre la población, ya te digo, de Jerusalén, que el otro día habíamos mencionado que digamos, no estaban, por ejemplo, la población de Jerusalén es la que más se va a oponer justamente a este movimiento de Jesús, por lo que ellos planteaban justamente. Por un lado, no solamente la aristocracia sacerdotal, que ya vamos a ver que es importante entender de que en el momento que Jesús estaba diciendo de que el reino de Dios estaba viniendo y era necesario que viniera, lo cual quiere decir que para la aristocracia sacerdotal eso significaba una deslegitimación de su poder y de su propio, digamos, statu quo en el templo, y también hacia los romanos, porque entonces automáticamente sabían que ese mensaje era políticamente bien peligroso, porque eso era una de las cosas por las cuales lo persiguieron y, digamos, y decidían matarlo, porque si en el momento que se estaba predicando que ya venía el reino, quiere decir que automáticamente, si venía el reino de Dios, eso iba a desaparecer, claro, desaparecería los romanos, porque para ellos era una ocupación extranjera que no tenía por qué estar ahí, y por el otro lado les deslegitimaba la situación del templo, como en todo momento siempre Jesús se mostró justamente en oposición a la corrupción que estaba pasando ahí en el templo. Es decir, incluso él llega a mencionar de que ese templo iba a ser destruido, ¿no es cierto? Ella estaba hablando de que era necesario hasta un templo nuevo. O sea, todo eso dicho ahí en Jerusalén automáticamente levantaba oposición y hasta persecución, digamos, para tratar de matarlo, ¿no es cierto? En Jerusalén, no así en Galilea, porque en Galilea vemos que la tipo de población era, por un lado, mixta, en el sentido de que estaban todas al lado de las ciudades helenísticas, claro, y al mismo tiempo la gente de ahí en su mayoría eran campesinos y algunos pescadores, y Flavio Josefo habla de que los pescadores que justamente estaban ahí en Tiberíades, que era bien cerca de la aldea de Nazaret, eran pobres, ¿no es cierto? Están las fuentes de Flavio Josefo, que es la que justamente te menciono. Y artesanos también había, evidentemente, porque también el papá de Jesús
era carpintero. Claro. Lo cual también, ya te digo, está la hipótesis de que como estas ciudades helenísticas necesitaban continuamente mano de obra, de construcción, todas estas personas tenían que, digamos, trasladarse a esos lugares para trabajar y de esa manera, digamos, eran ocupados como trabajadores y obtenían un salario. Entonces, por eso vos vas a entender también las parábolas de Jesús. Continuamente hablan un poco de el hombre de campo, también habla de los asalariados, o sea, te habla, todo ese tipo de parábolas es la que te está mostrando de una manera como encubierta la situación social que había. Claro. El problema de los ricos con los pobres, el problema de los deudores, el problema de los arrendatarios. Pero lo que había pasado muchas veces aquí, que es lo que muestra este autor, es que muchas personas de alto rango, ¿no es cierto?, de la aristocracia, habían de alguna manera venido abajo un poco, porque había habido catástrofes naturales, había habido sequías, había habido, según Flavio Josefo, hasta un huracán una vez, más aparte los altos impuestos que tenían que pagarle por un lado al Estado y por otro lado los diezmos que había que darle al templo. Eso traía un problema económico muy grande, claro, a tal punto que los pequeños propietarios se vieron ya desposeídos y terminaban después como arrendatarios, y los que se quedaban con sus tierras se hacían cada vez más poderosos, ¿no es cierto? Y muchas veces eran gente de la diáspora que venía y compraba grandes tierras y se volvía a ir y vivía, claro, muy tranquila en Roma, y ahí justamente de eso se trata muchas veces las parábolas. Viste que hay una parábola que él habla de que hubo unos los arrendatarios que eran malvados y todo eso, o sea, todo eso está encubriendo una situación social que pasaba realmente, ¿viste? Entonces eso porque hace... por otro lado, perdón, era necesario llevarles una enseñanza de acuerdo a la situación diaria que ellos estaban viviendo. Sí. No, y de situación también de frustración, porque veían que en la práctica, digamos, veían que el país y toda la zona estaba ocupada por toda una potencia extranjera, digamos, ¿no? Estaba en la clase, digamos, en el templo, era el lugar donde estaba toda esta clase sacerdotal corrupta, digamos, que vivían a costa de expoliar al pueblo con los diezmos y con las ofrendas y con todo lo que habían inventado, ¿no es cierto? También. Además de los impuestos, ya te digo, que tenían que pagarle al gobierno, al Estado. Y ellos vivían muy bien de eso, por eso justamente no se quería ni que se mencionara ninguna venida de ningún reino, ¿no es cierto? Y por eso esta predicación va a molestar muchísimo. Eso es uno de los motivos. No es tan fácil. Claro. No es como ahora. O sea, por eso tenemos que entender que muchas veces ahora, vamos a suponer, yo te pongo de ejemplo vos vas a una iglesia y tenés un mensaje que te habla de el reino de Dios viene, pero ¿cómo se entiende hoy? ¿Como un mensaje político que amenaza el Estado? No, de ninguna manera. ¿A quién le habla? Al individuo, una transformación interior, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que hay que entender que el movimiento de Jesús, que él lo toma, digamos, él lo entiende como un movimiento de renovación intrajudío, es uno de los tantos, porque él también te va describiendo los esenios también fue otro grupo dentro de la comunidad judía que justamente va a confrontar la situación que estaba en el templo, y para ellos justamente, que a pesar de que ellos se retiraron al desierto, ellos de todas maneras, aunque muchas veces se lo ha tenido como pacifistas a los esenios, no eran tan pacifistas en sí mismos, sino que lo que estaban esperando, según ellos, la intervención de Dios con los ángeles, y entonces ellos ya se estaban preparando para la guerra. Es decir, en el momento que ellos pensaban que Dios ya iba a irrumpir con los ángeles, los hijos de la luz, que se suponía que eran ellos, iban a ir y atacar y hasta decapitar a los hijos de las tinieblas. Mira. Ajá, eso está todo, mira, en los libros, todos los rollos de Qumran, ¿viste los manuscritos de Qumran que se han encontrado? Está el rollo de la guerra y te dice bien toda la preparación que ellos tenían. O sea, pacifistas no eran, simplemente se estaban preparando para la guerra, pero la diferencia con los sicarios, que habíamos visto el otro día, que es otro movimiento también que va a surgir de oposición
frente a las clases sacerdotales, frente a la opresión esta, es que la diferencia con los sicarios era que ellos decían, no vamos a esperar ningún ángel ni nada de eso, nosotros somos los que vamos a tomar las armas, y siempre se basaban en los ideales, en los modelos de los macabeos. Está, por ejemplo, Juan el Galileo, había uno, un tal Simón de Perea, había otro Atronges, también de Judea. Hubo muchos líderes mesiánicos, se les llamaba mesiánico. ¿Por qué? Porque decían que ellos, a través de estos movimientos revolucionarios, iban a traer el reino de Dios sobre la tierra, pero con armas, había que matar, y mataban de hecho a todo aquel judío que se entendía que era colaborador del sistema, ¿no es cierto? Era del poder, en este caso, que eran los romanos. Y pero fíjate vos que todos estos tenían en común el descontento. O sea, yo lo que me llama la atención es que todos estos tenían en común el descontento que había con respecto al templo y a la clase sacerdotal que había ahí. Que de hecho en sí, ya te digo, los esenios le decían directamente sacerdote impío. El que está ahí es un impío. Y ellos esperaban el maestro de justicia. Bueno, hay varias hipótesis, a ver quién es el maestro de justicia. Pero bueno, es interesante porque ellos al mismo tiempo eran mucho más estrictos que los fariseos, incluso con las reglas que había que entrar por ejemplo, para entrar a la comunidad, porque justamente todo tiene que ver con todo. Mira, como había mucha gente pobre, justamente debido a las guerras y a la sequía y a los altos impuestos y a los diezmos y todo esto que venimos hablando, toda esta gente pobre, esta masa, se alineaba, digamos, o bien con los sicarios, o bien justamente con el movimiento de Jesús, o bien algunos se iban para allá con los esenios. Ahora, irse con los esenios no era nada fácil, porque ellos tenían estrictas reglas. En primer lugar, tenías que dar tu propiedad, es decir, vender tu propiedad y darle todo el valor de la propiedad, y no tenías que mentir, porque si llegabas a mentir con el valor de la venta, quedabas excluido. Y de un año, o sea, había distintas penalidades. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, como decirte, por escupir solamente, mirá, una tontería, por escupir en la reunión o en el momento de la congregación, 30 días de exclusión. Ahora, 30 de exclusión significa que muchos morían de hambre. ¿Por qué? Porque al quedar excluido de la comunidad, te sacaban de ese momento, no podías volver otra vez a la ciudad, porque ya habías vendido todas tus propiedades, no tenías dónde volver, y a su vez tenían ellos prohibido recibir dinero de los que no eran de la comunidad. Es decir, por eso es que tenían una economía o sea, una especie de producción tipo cooperativa, que solamente quedaba ahí. Lo que se producía, más o menos como lo que hicieron los jesuitas, ¿te acordás? En Argentina. Bueno, no era Argentina en ese momento, era el Imperio Español, ¿no? Pero bueno, entonces más o menos era una economía así, digamos, de producir y de autoabastecimiento. Pero si vos te sacaban de ahí, te morías de hambre. De hecho, justamente eso es lo que cuenta Flavio Josefo. O sea que de ahí en más, todo el mundo era obediente, ¿no es cierto? Lo interesante que es el movimiento de Jesús, justamente, es bien diferente, al mismo tiempo parecido. O sea, tiene cosas de todos estos grupos, ¿no es cierto? Porque vos vas a ver que también Jesús en un momento como que desprecia el afán de las riquezas. Se podría decir que se acerca un poco al ideal de los esenios, porque habla hasta de como cuando el joven rico le viene a plantear y él le sale con el planteo de que se tiene que despojar de todo. O sea, ese es un planteamiento que tenían los esenios, es decir, vender todas tus propiedades y seguime. Wow, no, imagínate. O sea, no todo el mundo estaba dispuesto a eso. Pero ese era un planteamiento de los esenios. Ahora, otras situaciones en las cuales vos vas a ver los evangelios y vas a ver que se conecta la enseñanza de Jesús mucha con los fariseos o con las distintas escuelas. Habíamos hablado el otro día, algunas que se parecían a los Gilel, otra a la escuela de Shammai. Entonces es bien interesante porque él es como que un poco de todo, e inclusive en su propio movimiento era bien heterogéneo porque tenía gente que por un lado era
todo el mundo los despreciaba, como es en el caso de los publicanos, o la gente que recaudaba impuestos, ¿te acordás? Que eran los que se tenían como colaboracionistas con los romanos, y que los cuales justamente, en el caso de los esenios y en el caso de los sicarios, pero era directamente una persona al cual había que ir y directamente ejecutar, ¿no es cierto? Sin embargo, acá el movimiento de Jesús lo incluye, lo integra. Eso es lo interesante. Y también dentro de sus seguidores había gente rica, gente de la aristocracia, como cuenta que, por ejemplo, estaba la mujer de Chuza, que era un intendente de Herodes, ¿no es cierto? Eso cuentan los evangelios. Esta mujer era miembro de la aristocracia en ese momento, y sin embargo, ella parecía ser que ayudaba, digamos, porque ¿de qué vivía este movimiento? Claro. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se sustentaba? Porque eran, por empezar, todos estos seguidores o sus discípulos, la característica común que tenían era el desarraigo que tenían social. Es decir, ¿qué se entiende como desarraigo social? Habían dejado ya su lugar de residencia. Claro. Habían dejado todo para seguirlo a él. Ahora, abandono del lugar de residencia implicaba a que vos no tenías cómo sustentarte. No eran los únicos, porque ya te digo, ahí también te muestra este autor que muchas veces eran, por ejemplo, había otro tipo de desarraigo, que eran, por ejemplo, los que emigraban a las grandes ciudades para trabajar en la construcción, ya desde el tiempo de Herodes, cuando él se embarca con todas esas construcciones y con esas ciudades bien grandes y bien importantes que hizo, como ser Sebaste, después Cesarea Marítima, todo eso se necesitaba mano de obra. Claro. Y ahí iba mucha gente que tenía que trasladarse para allá, y porque no existía la idea de que ibas y venías en el mismo día. Claro. Había que vivir allá y dejar hasta la familia. En este caso, también, ya te digo, había mucha gente que se sentía tan cansada, tan frustrada, tan agobiada, que no tenía como que no tenía nada que perder. Y por eso dejaban todo y lo seguían. Claro. Las personas que de alguna manera estaban en mejor posición no andaban como digamos, predicadores ambulantes o como este movimiento de carismáticos, digamos, ambulantes, como ellos, no todos, pero sí apoyaban y sustentaban económicamente. Claro. Es decir, los que no salían, digamos, con ellos a las aldeas, a hablar, a dar el mensaje, se quedaban, pero ayudaban a sustentarse, a que ellos se pudieran quedar en la casa, a que pudieran comer. Era sustento y abrigo nada más. Seguro, nada más, era bien sencillo todo. O sea que es interesante todo el tipo de cosas que pasan, digamos, en todo eso. Entonces, este movimiento, como ya te digo, está trayendo, por un lado, sanidades a los enfermos, sanidades a los oprimidos, había liberación. Era tan importante que evidentemente esa era la señal de que el reino de los cielos, dice Jesús, el reino de Dios, el reino de los cielos, se había acercado, ya estaba ahí, y ya faltaba poco para que irrumpiera del todo. Entonces, ese tipo de mensaje iba a molestar, él sabía muy bien, a las autoridades de Jerusalén y a los romanos, los dos, porque muchas veces se ha querido, de alguna manera, hoy los romanos no tuvieron nada que ver, fueron los judíos. Bueno, fueron los dos. A los dos realmente se pusieron de acuerdo, es decir, bueno, realmente no conviene, digamos, una persona así que está alborotando las masas y todo. Bueno, de hecho también a Juan el Bautista, Herodes Antipas no solamente lo ejecutó porque, bueno, Herodías le mandó pedir la cabeza, simplemente también a él, evidentemente sabía de que él ya estaba alborotando las masas, estaba llevando a la gente al desierto, estaba diciendo que ya iba a venir el reino de Dios, predicaba, digamos, un mensaje de juicio, y todo eso, sabés que más que nada, básicamente lo que hay que tener en claro, que va a deslegitimar el poder. Claro. Y esa es la razón fundamental por la cual se lo ejecuta a Jesús. Y no se quedaron ahí los sacerdotes, porque no se quedaron tranquilos, porque después todo el movimiento de seguidores de Jesús también
porque Esteban lo ejecutan, o sea, lo apedrean, fue un linchamiento, ahí no fueron los romanos, fueron ellos. Después a Santiago, a los dos Jacobos, ¿no es cierto?, que se le ha traducido como Santiago, los mandan a ejecutar. En el caso del primero lo manda a ejecutar Herodes Antipas, y después el segundo, que era el jefe justamente, era importante, el líder de la comunidad, de la primera iglesia de Jerusalén, lo manda a matar el sumo sacerdote, aprovechando en un momento de que había un procurador, de que había fallecido o había que trasladar otro, o sea, es justamente en un momento en que el procurador que estaba antes no está y venía en camino el otro, el que lo iba a reemplazar, aprovechando ese vacío de poder, aprovecha y lo ejecutan, o sea, y fueron bien perseguidos. O sea, Pablo mismo ahí dice que cuando él fue uno de los que más persiguió este movimiento, de que traía este mensaje, claro, cuando vos entendés el problema social y el problema de deslegitimación del poder que están haciendo, uno entiende más por qué razón los perseguían. Era un movimiento que había que aplastar urgente porque iba a acabar con los privilegios que ellos tenían. No era tan, digamos, inocente, no era tan aislado, digamos. Entonces, bueno, habíamos visto que en los factores socioecológicos, este autor habla de, por ejemplo, las tensiones que había o las diferencias que había entre las ciudades de estado helenísticas con su estructura, digamos, de polis, donde ahí había una iglesia siempre, es decir, la asamblea de ciudadanos, sí, que era la que siempre dirigía los asuntos, y la típica aldea judía que no, o sea, chocaban continuamente por los valores, por las costumbres y por la forma de gobierno, ¿no es cierto? Eso también implica incluso las zonas fronterizas. En las zonas de frontera siempre había muchos problemas, digamos, ahí también. Claro. La tensión típica de campo y ciudad, el hombre de campo con el hombre de la ciudad, y justamente el problema, la ambivalencia con respecto a Jerusalén. Eso es otra de las cosas que él, por ejemplo, muestra también acá, que el movimiento de Jesús, por un lado, y con respecto a los extranjeros también, es bastante ambivalente. Es decir, mientras que los sicarios y los esenios lo que proclaman es un odio a los extranjeros tremendo, que hay que ejecutarlo. Es más, los esenios dicen que en el reino de Dios, cuando Él venga, no van a estar los extranjeros. O sea, llegan a ese punto, claro, son sumamente xenófobos, y los sicarios obviamente también, pero el movimiento de Jesús no. Pero lo que mostraba de alguna manera era cierta desconfianza, ¿no es cierto? Como muestra también Jesús, cuando Él se acerca a la mujer, bueno, en el caso de la Sirofenicia y en el caso del centurión, es como que hay una posición de ¿cómo te puedo decir? Desconfianza, pero al mismo tiempo ellos se asombran de que esas son las personas que más están abiertas para recibir este mensaje. Entonces eso es lo que más a mí me impactó, digamos, de todo esto, de este análisis. Digo, fíjate vos cómo son las cosas, y hasta el día de hoy surge así. ¿Quiénes son las personas más abiertas para realmente recibir a Jesús y entenderlo a Él como Mesías, como Señor, como todo el Señor que te puede sanar, el que te puede librar, el que te va a transformar? Son todas aquellas personas que van a estar mucho más abiertas y que no son dogmáticas y que mucho menos, bueno, obviamente, o sea, en el judaísmo, digamos, oficial hoy, hasta el día de hoy, no lo aceptan ni quieren saber nada con él, obviamente. Felizmente, dentro de esas filas hay investigadores muy serios y muy que están abriendo, digamos, a entender por lo menos la figura histórica de Jesús, como ya lo hemos nombrado. Bueno, Joseph Klosner fue uno, Mario Saban es otro, David Flusser, son, para mí son excelentes los análisis que ellos hacen, y de alguna manera se acercan a leer, por empezar, un evangelio que para ellos estaba sumamente prohibido, porque los rabinos directamente, o sea, después de la destrucción del templo en el 70,
se pusieron muy firmes con respecto a esto. Es más, llegan a justamente a tratar de, digamos, asegurarse de que en las sinagogas no haya ningún hereje, le decían ellos, o sea, minin, la palabra, a través de una maldición que ellos habían introducido en le llama la Birkat Haminin, y se le dice bendición como un eufemismo, pero justamente era una manera de asegurarse de que ahí no hubiera ningún creyente en Jesús. O sea, todo ese movimiento de judíos que creyó en él y que esperaba la venida del reino, se tuvo que absolutamente aislar porque no tenía cabida ahí. Y con las comunidades helenísticas tampoco tenían mucha cabida, porque ahí había mucho paganismo y costumbres que no iban, digamos, acorde a sus normas de pureza y de separación. Entonces, esa primera comunidad básicamente es la que más perseguida y la que más va a sufrir. Después ya las comunidades de la diáspora, que son judías helenísticas y que van a estar siempre más abiertas a este mensaje. Y obviamente después, cuando ya pasa directamente a las comunidades completamente gentiles, este mensaje es el que absolutamente tiene, digamos, una absoluta recepción. Es decir, que esa es una de las cosas importantes para tener en cuenta dentro de los factores socioculturales. Claro. Que justamente las personas o las personas que no pertenecían al pueblo judío son las que más abiertas van a estar a la recepción del mensaje de él, por paradójico que parezca, ¿no? Nos encontraremos la próxima semana a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este Encuentro Histórico. Este material también se encuentra a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org o a P.O. Box 173908, Hialeah, Florida 33017, o bien llámenos al teléfono 786. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarlos a compartir unas noches de café con nosotros. Junto a invitados especiales podremos profundizar aún más en el fascinante mundo de las Escrituras. Entre música, comentarios y opiniones, haremos un recorrido por la historia y las raíces hebreas de la fe. Todo esto por el simple hecho de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos todos los lunes y jueves a las 7 p.m. en nuestro programa Café en el Reino. Por aquí, por olivonatural.org. Los esperamos.
de esta manera nos estamos despidiendo de nuestro programa de hoy, escuchando a Marcela Gándara con su tema Un largo viaje. Muchas gracias por estar con nosotros durante esta hora y media. Les recuerdo que a partir de mañana usted en nuestro canal de YouTube, en el canal de Olivo Natural, usted puede volver a escuchar nuevamente este programa completo y frenarlo en el momento que crea indicado para tomar la nota que a usted le gustaría tomar. Gracias nuevamente por este tiempo. Les recuerdo que durante la semana usted puede seguir con nosotros conectados a www.olivonatural.org y ahí estar viendo algunos artículos que semana tras semana vamos colocando. Puede estar comunicado también para poder escuchar nueva música y que Olivo Natural lo esté acompañando durante toda esta semana, para que el próximo lunes, aquí a las 7 de la tarde, hora de Miami, nos podamos volver a encontrar nosotros desde aquí, desde Ministerio Olivo Natural, y usted desde donde se encuentra, para también volver a ser partícipes de un nuevo programa que estaremos preparando durante toda esta semana para compartir con usted. Muchas gracias, la mayor de las bendiciones para usted, para su familia, para todos los que los rodean, y el próximo lunes, como les decía, a las 7 de la tarde, volveremos desde aquí, desde la ciudad de Miami, a compartir con usted un nuevo Café en el Reino. ¡Feliz semana! Nos volvemos a encontrar. Bendiciones.